ver, hermanos, nos ponemos de pie para orar al Señor primero. Cerramos nuestra vista para orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, Padre, seas tú, Señor, el que esté hablando a tus hijos, Padre. Toma el control, Señor, de cada palabra de mi boca, Padre, nuestro Dios. Seas tú, Señor, bendito Dios, conociendo cada corazón en esta noche, Padre. Y que esta palabra, Padre, pueda caer en buena tierra, Señor. En buena semilla, bendito Dios. Gracias, Padre. Todo este tiempo, bendito Dios, toma el control, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. ¿Ya pueden tomar asiento? Antes de empezar a leer la lectura, esta historia que vamos a contar el día de hoy tiene que ver mucho con el teatro que el día de hoy hemos visto. Muchas veces, a veces creemos que cuando contamos la historia del hijo pródigo, solamente pensamos que fue el hijo pródigo que se fue al mundo, se fue a la perdición, ¿no? Y allí, esa es toda la historia. Pero no. También cuando el hijo pródigo se aparta de la comunión con el Señor, tiene que ver muchas veces también cuando estamos cargando cosas en nuestra vida, cosas que no nos dejan tener una comunión con el Señor. Vamos a ir leyendo. Dice en el versículo 11: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí, muchas veces, a veces cuando nosotros hemos estado apartados del Señor, y hay algunos que todavía no han regresado, a veces comienza a haber circunstancias que nos obligan a pensar de que tenemos que volver al camino de Dios, porque cuando estamos afuera, tal vez por un tiempo te irá bien, pero luego vas a comenzar a necesitar al Señor, vas a sentir que algo te falta en la vida. Acá dice en el versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le da. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Cuando nosotros queremos volver y hemos estado apartados y queremos volver a la casa del Señor, necesitamos tomar una decisión en nuestra vida. Necesitamos tomar esa decisión, no solamente tal vez de venir del mundo, sino también para salir del lugar de donde estás. Ese lugar que muchas veces nosotros lo llamamos así como está en la historia, es el lodo donde estaban los cerdos. Muchas veces de nosotros hay personas que están cargando cosas, están cargando un dolor que solamente Él y el Señor lo saben, culpas, ansiedad, depresión. Y dice en el versículo 18 que él tomó la decisión de levantarse para volver a la casa de su padre. Pero no solamente basta con la decisión de su padre, sino que gracias al Señor que tenemos un Dios tan misericordioso, tan bueno, que Él cuando ve a sus hijos que están apartados de Él, siente esa misericordia por querer que todos sus hijos vuelvan a su casa. Pero Dios quiere algo para que pueda volver a su casa.
Dios quiere la decisión, la determinación que cada persona debe tener para volver a la comunión con el Señor. Vamos a ver en Zacarías capítulo 1, solamente es un pequeño versículo. Si ya lo encontraron, digan amén, por favor. En Zacarías 1, ¿lo encontraron? Amén. En Zacarías capítulo 1, en el versículo 3, solamente es un pequeño versículo, dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Cómo es que el Señor lo único que quiere de nosotros es que tomemos la determinación de que nosotros primero vayamos a Él para que Él vuelva a nosotros? Porque Él es un Dios misericordioso. Y vamos a seguir la lectura. En el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. En esta lectura quiero dar a entender a veces de que el enemigo a veces toma la forma de este hermano. ¿En qué forma? De que dice que cuando este hijo escuchó que su hermano estaba volviendo a la casa de su padre, ya estaba pensando acusarle de todo lo que había hecho. Pero no solamente eso, es que ese mismo enemigo, ese mismo papel sigue funcionando en nuestras vidas. ¿En qué forma? ¿En qué forma? Dice que cuando este hermano comenzó a escuchar que estaban danzando, que estaban cantando, porque este hijo se había reconciliado, es así mismo que el enemigo ahora comienza a escucharlo. Cada vez que tú te quieres levantar para tener una comunión con el Señor, Él escucha, Él está atento a cada movimiento que nosotros hagamos. Y Él no se contenta con que nosotros estemos cerca del Señor, sino va a ser todo lo contrario. Y sigamos en el versículo 25, y dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Quién es el que se enoja cuando nosotros volvemos al camino del Señor? Es el enemigo. Él no nos quiere ver dentro de la casa de nuestro Padre. Él nos quiere ver afuera. Y dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
Y muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces pasa eso. Cuando nosotros venimos a pedirle perdón al Señor, Él es el acusador. Él es el que dice, pero ¿cómo le vas a recibir? Si Él ha estado afuera haciendo tantas cosas, tantas iniquidades. Pero el Señor no mira eso. El Señor mira nuestro corazón, porque Él es un Dios misericordioso. Pero este papel que toma el enemigo, es triste. ¿Saben por qué es triste? Porque Él siempre, aún estando nosotros en las cosas del Señor, Él siempre va a querer que nosotros volvamos a ese lodo, a tu pasado, para que deje las cosas del Señor. Pero sin embargo el Señor quiere otra cosa de nosotros. Cuando nosotros tenemos hijos y tenemos una casa, nosotros no estamos tranquilos hasta que todos nuestros hijos estén en casa, ¿verdad? Para poder recién cerrar la llave y poder dormir tranquilos. Es igual ahora. Nuestro Padre va a intentar de muchas maneras, de una a otra, para que tú vuelvas al camino antes que esa puerta se cierre. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y Dios quiere que todos sus hijos pródigos que hayan estado fuera, quieren que estén el día de hoy acá, dentro de su casa. Amén, Dios. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué el enemigo nos quiere ver afuera? ¿Por qué no nos quiere ver adentro? Porque los hijos que están dentro de la casa del Señor van a recibir una heredad para vida eterna. Amén. Una heredad que nadie nos va a quitar. Pero Él no nos quiere ver eso. Él quiere que sigamos sufriendo ahí en el lodo con recuerdos de nuestro pasado, de culpabilidad o de perdición. Pero el Señor no quiere eso. Dios lo que quiere es que todos estemos dentro de su casa para que cuando Él venga esté seguro de cerrar esa puerta, pero que tú estés dentro de esa casa. Amén. Quiero contar un pequeño testimonio de mi propia vida y por qué escogí también el teatro del hijo pródigo, que es lo que puso el Señor, no lo que yo quise, sino lo que puso el Señor. Hubo un tiempo en mi vida, hace muchos años atrás, donde yo estaba sirviendo al Señor con todas mis fuerzas y estaba dando todo lo mejor de mí. Pero muchas veces cuando tú comienzas a servirle al Señor, hay alguien que no está contento, que es el enemigo, y se levanta de muchas maneras. Y entonces, de aquella iglesia, que no es esta, salí muy lastimada porque estaba haciendo muchas cosas para el Señor, pero es ahí donde el enemigo se levanta. Y me alejo de las cosas del Señor. Y cuando me fui afuera, tampoco, no es que me haya ido al mundo de repente a discotecas, eso, porque yo no he hecho eso, no me gusta y nunca lo he hecho, pero no necesitamos irnos precisamente a eso para recién darnos cuenta que hemos perdido la comunión con Dios, sino que me fui de la iglesia y no solamente se levantaron las tormentas ahí, sino que también fue en mi entorno familiar. Pero durante ese proceso, durante ese desierto, el Señor me llamaba de una u otra manera, me hablaba de miles de formas que volviera a su camino, porque yo tenía un propósito para con Él. Y yo, aún en mi casa, ya no iba a la iglesia, pero comenzaba a leer la palabra de Dios, y sé que Dios me hablaba de una manera u otra, y tenía misericordia de mí, y quería que yo volviera a su camino. Pero a veces no sabemos escuchar la voz de Dios, y se levantaron las tormentas en mi familia. Comencé a tener muchos problemas y comencé a sentirme en una situación desesperada, así como este hijo pródigo, que cuando vio que ya no tenía comida comenzó a desesperarse y comenzó a necesitar de Dios, así como yo comencé a necesitar de Dios. Y sabía que tenía que volver al camino de Dios, pero no encontraba, no había la forma y no sabía que el camino era tan corto para llegar al Señor. Pero el enemigo me hacía ver que ese camino estaba muy lejos para llegar a Él. Pero sin embargo, ese camino
que tenemos hoy para tener esa comunión con el Señor es tan cercana que lo único que quiere el Señor es que nos arrodillemos y le digamos al Señor que estamos arrepentidos, que queremos volver a su camino. Y es entonces que gracias a su misericordia el Señor me hizo entender que tenía que volver a su camino porque tenía un propósito para mí. Ese propósito que tuvo para mí, que tiene el mismo propósito con cada uno de ustedes. Que no solamente estamos aquí para congregarnos, para alabarlos, sino que Dios quiere que tú heredes esa herencia que tiene para vida eterna. Esa herencia que no nos va a ser quitada con nada. Esa herencia que tenemos que buscarla día con día. ¿Se imaginan cómo se sentirían ustedes como padres que están dentro de una casa y solamente vienen los hijos, así como ahora vemos los adolescentes? Llegan y dicen, hola mamá, hola papá, y se van. Pero dentro de la casa no hay esa comunión, no hay esa conversación con nuestro Padre. Pero Dios quiere otra cosa. Dios quiere que nuestra comunión sea día con día. Que cuando nosotros nos levantemos, emitamos una oración al Señor. Que le digamos, Señor, aquí estoy el día de hoy, Señor. Hoy quiero servirte, quiero estar dentro de tu casa, quiero estar dentro de tu casa, quiero tener esa comunión contigo. Para alabarte, para honrarte, para llenarme de tu presencia y porque quiero servir, Señor, en tu casa. Y entonces, hermanos, para terminar, aquí en el versículo 31 dice, Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ya revivido, y se había perdido, y es hallado. Y es hallado. Y todos los que estamos aquí, sé que somos hallados por el Señor. No somos casualidad, somos propósito. Somos propósito para estar aquí en su casa. Y el día de hoy, que nos vayamos con ese pensamiento, con el propósito de que no dejes que el enemigo te vuelva atrás. No dejes que el enemigo vuelva atrás. No dejes que el enemigo comience a trabajar en tus ideas. En trabajar en tus ideas y comenzar a sentir esas cargas que estás llevando que te impiden esa comunión con el Señor. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que el día de hoy nosotros entregamos nuestra vida a Él para tener una comunión íntima con el Señor. Que nos